cosas que Dios hará contra el rey de Babilonia, contra los filisteos, Moab, Efraín, y predice también la caída de la misma Babilonia, así que y en particular Dios predice tiempos buenos para el tiempo que se manifiesta el Mesías, ¿cierto? Y solamente quería decir yo, de alguna forma Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha guiado con su misericordia a poner nuestra vista en Jesús, lo cual digo y sinceramente digo, no es propósito de muchas iglesias. Todos decimos que creemos en Jesús, ¿cierto? Conocemos que murió en la cruz, pero en realidad puede no estar formado Jesús en el corazón de nosotros. Simplemente puede ser un abrazo. Y destacamos en lo mismo anterior el hecho de que lo que nos define como hijos suyos es creer que Él es el Hijo de Dios. Porque nosotros debemos saber distinguir a Jesús respecto de las demás personas que se manifiestan como posibles Mesías. Jesús es el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que decimos nosotros. De hecho, lo que dijo Pedro, por lo cual Pedro no se fue. Y Juan, en la carta, en el capítulo 5, en 1 Juan decía: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Amén. Por lo tanto, se nace de Dios por creer que Él es el Hijo de Dios. No sirve creer que Él es un hombre enviado de Dios, como lo pensaba Nicodemo, ¿cierto? Sino que simplemente, ¿cómo se llama? Pasaríamos a ser como las demás personas que ven en Jesús un ejemplo o una persona importante. Y yo había quedado, ¿cierto?, en San Juan, solamente algo que una hermana aquí se dio cuenta también cuando estábamos leyendo, que en San Juan capítulo 3, habíamos quedado, ¿cierto?, versículo 3 del Evangelio según San Juan. Dice el Señor Jesús: desde el 11 voy a leer hasta el 14, dice: de cierto os digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice: si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, con dificultad podían ellos creer lo que Jesús había revelado y tenía que ver con cosas terrenales. Más difícil iba a ser para ellos creer las cosas que son celestiales, de orden celestial. Así que estamos hablando de que el problema es creer al testimonio, ¿cierto? Y luego dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre dice que está en el cielo, o que estaba en el cielo, lo traducen en algunas otras versiones. El punto es que, como decíamos, sea el testimonio de que sea el testimonio de los profetas que fueron a la presencia del Señor, que fueron, ¿cierto? Pero no sea el testimonio que regresan, aunque algunos por ahí dicen que entienden literalmente que Moisés y que Elías van a bajar sobre la profecía de Apocalipsis. Pero Jesucristo descendió, hecho hombre, ¿cierto?,
subió y volverá a venir nuevamente en su regreso. Por eso dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree o creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí esto es lo celestial, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Que quién lo envió? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba antes? Si Dios lo envió al mundo, estaba con Dios. ¿Cierto? Y ese es el testimonio que Nicodemo no recibe todavía. Y por eso él era nacido del Espíritu. O sea, no puede nacer o ser bautizado en el Espíritu de Dios que no cree esto. Y Jesús se alejó de Dios. ¿Se acuerda que dijo el eunuco cuando le predicó, iba leyendo el texto de Isaías? Como cordero, dice, la muerte fue llevada, que lo molerimos, estudiamos eso. Y dice que paró el carro y dijo, ¿ya qué hago? ¿Quién quiere que yo sea bautizado? Y dice, si crees de todo corazón, Dios puede, y lo confesó, dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ese es el punto principal. Porque si yo creo cosas terrenas, que sí, él sanó, ¿cierto? Varón aprobado de Dios, claro, era claro que Dios era con él. Pero creer que Dios le envió del cielo es lo que nos constituye a nosotros el hijos de Dios. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, está claro, por esto el mundo es condenado, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dice mismo que decía el mismo que lo aborrecía el mundo porque daba testimonio de que sus obras son malas. O sea, el ser humano de por sí va a oír lo que le conviene. Y lo que no le conviene lo va a distorsionar y lo va a tratar de decir que es mentira. Porque si no, él no puede vivir tranquilo con una acusación interior en su corazón, tiene que descartarla como algo falso. Por eso es que Dios dejó el juicio del mundo bajo esta fe. El que recibe el Evangelio, el que cree, por eso Pablo decía, es salvo. El que no dice, es condenado. Así que vemos aquí que aquí podemos ver cómo se puede no nacer de Cristo. No entender ni comprender lo que significa que sea el Hijo de Dios. Él vino del cielo. Se hizo uno como uno de nosotros, siendo igual a Dios. Esa es la muestra de amor más grande. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, lo entregó por nosotros. Para que todo aquel que le cree, dice, no se pierda, sino que tenga vida. Esta es la condenación. Es decir, lo que condena al mundo es no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al no creer en él, que es el Hijo de Dios que viene del cielo, no cree que es el Cristo, el ungido de Dios que vino a morir por sus pecados. No murió un hombre cualquiera, murió el que Dios envió del cielo. Nadie, dice, nadie es el testimonio de Dios, subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, ninguno subió y bajó, sino que Él estuvo siempre arriba. Él bajó a nosotros. Entonces, si no creemos que Él vino de Dios, no nos manifestamos como verdaderos hijos suyos. Tengo por aquí un texto en la cabeza que me da vuelta que podría ayudarnos. Dice,
dice, cuando el Señor Jesús ora por nosotros, los que quedamos en este mundo cuando Él parte, dice así. Te lo leo, escúchenlo, en San Juan 17, pero no es importante que lo busquen, sino que lo escuchen. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo que estábamos diciendo, entonces, San Juan 3, que estábamos citando anteriormente, ¿cierto? Del 11 al 14. Estamos haciendo la relación de los dos versículos, aquí importantísimo. 13. Claro, 13. 13, perfecto. Y Juan 17. 3.13 con 13 y... Un segundito. San Juan 3, verso 3, 13. 21. 3, 13, ¿cierto? Y también, como dice el hermano, 21. no, el texto que dice, también puede ser ese versículo. No, yo lo que veo aquí es aquí. El 17, a mi parecer también, y también pongamos el 21 que dice el hermano, porque aquí dice, en el 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Y lo otro es San Juan 17, versículos del 6 al 8. Entonces tú me enviaste, ¿cierto? Entonces aquí dice después el Señor, San Juan 3, ¿cierto? El problema es el origen del Cristo. ¿De dónde salió? Claro. Claro, porque usted sabe que si viene del cielo, los judíos tendrían que ser los primeros a reconocer su gran error. Ellos piensan solamente en un Mesías terreno. Y cuando se les entregan todos los reinos de la tierra, sus reinos para siempre, nunca pensaron. Si dice que no te faltará varón que se siente sobre su trono, ellos lo que esperan es una continuidad de reyes humanos, una otra cosa. Sin embargo, la profecía de Daniel seguramente que Dios levanta a alguien y lo asienta en su trono. Por lo tanto, no muere más. El Mesías es único para siempre. No va a tener sucesor. Acuérdense que todos los que resucitan, Jesús mismo lo dijo, no pueden ya más morir. Y Jesucristo ya no está sujeto a la muerte. Por lo tanto, para cumplir la profecía de David, la promesa mesiánica de que Dios le daría siempre un varón que se sentara en su trono para siempre, que su trono iba a ser estable por todos los tiempos, es por el hecho mismo de que Dios, al que aprobó, lo sentó a su diestra. No sé si me captan la idea. Si lo sentó a su diestra, habiéndolo resucitado él mismo, ¿cierto? Claramente quiere decir que no va a haber otro sucesor. Y este es mayor. Claro, y este lo escogió Dios. Así que debemos tener toda la certeza de que va a ser para nuestro bien. Así como cuando eligió a David, no hubo ningún problema en el pueblo mayor, o sea, hubieron
igual error y pecado, pero en comparación con vivían antes, iban bastante mal. Y aquí Jesús dice que junto con reconocer lo que salió de Dios, se tiene que creer que Él es el Mesías que viene a salvar de los pecados. Hace la relación de que viene de Dios, pero que también lo entrega a Dios, no viene a Dios para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y es necesario que Él sea levantado como la serpiente de bronce, ¿cierto? Vamos a leer eso un poco en número 20. Sí, número 21, ¿verdad? Este es el número 21. Claro. Y eso que hacía Moisés para inventar la obra de Cristo. Claro. Bueno, aunque él no se le ocurra a él hacer la serpiente. No, pero Es el propósito divino, ¿cierto? iba a servir para... El relato está del 5 al... del 5 al 9. ¿Qué cosa más hermosa puede mirar porque Jesús mismo declaró como algo que hablaba de él? Una profecía. Así con toda certeza podemos aquí decir que esto no lo estamos imaginando de nuestro corazón, sino que vino del corazón de Dios y está en el corazón del Señor Jesucristo. Acuérdense que todas las cosas que Jesús habló, las recibió de Dios. Acuérdate que es muy importante que nosotros entendamos de que lo que estamos leyendo aquí es algo que Dios le dio al Hijo para que nos hablara a nosotros. Así que no podemos movernos ni a diestra ni a siniestra. ¿Cierto? No sé si se fijaron en el texto de acá. En el de San Juan 17:6. Todas las cosas que me diste yo se las he dado. Y las recibieron. Así que está claro de que aquí no existe la opinión personal de cada uno de nosotros, aunque parezca esto una dictadura espiritual. No, porque si algo viene de Dios, ¿qué arreglo le podemos hacer? La obra de Dios es perfecta. Claro. Entonces aquí dice San Juan, número 21 del 5, todo esto se debe al pecado permanente de Israel en el desierto, que es murmurar contra Dios, ¿cierto? Se quejaban de él. Dice, y partieron del monte de Or, camino del Bar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. ¿Cierto? Estoy leyendo el 4. Quise leer un poquito antes para... Y habló el pueblo contra Dios. ¿Por qué? Porque iban por el desierto, me imagino, por calor, por falta de agua y otras cosas. Y Dios quería que pasaran sed. Ya. ¿O no? ¿Qué es el tema? Esto de las cosas que siempre repetimos hace este tiempo. Déjenme. Cuando ustedes digan, Dios no me va a hacer pasar necesidades, no sé yo, Dios sí me va a hacer pasar necesidades. Díganme a mí. Y yo creo que dice aquí, Deuteronomio 8:8, por si acaso. O sea, realmente estaban en una prueba. Voy a corregir lo que noté. 2, Deuteronomio 8, del 2 al 3, me equivoqué. Del 2 al 3. Ahí sí. Dice, acordarte haz de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios. Estoy leyendo para que ustedes lo contemplen, lo siguen, ¿no? Estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y te afligió e hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. O sea, en el desierto lo único que esperábamos, una gran batalla amplia, no hay nada, uno tiene que esperar alegre, porque lo que va a traer Dios es un milagro. ¿Me entiendes, verdad? Cuando queda solución a los problemas, lo único que se espera es que Dios nos va a hacer un milagro. Por lo tanto, ellos de esa forma iban por el desierto, abatidos ya, afligidos y murmuraron contra Dios, ¿cierto? Y para más Dios, por haber murmurado, le envía serpientes ardientes, ¿cierto? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Algunas traductores dicen que se refiere que eran ardientes porque mordían a las personas y las hacían tener una fiebre muy intensa, por la traducción del hebreo, pero lo importante es que mordían y morían. Y dice, y no debe haber sido poca, dice, por el lado dice, y envió, dice entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Estoy leyendo el número 21, 7 ahora. Acabo de leer el 6. Leyendo el 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová, está escrito, y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Fíjense que Dios lo hace con un pueblo específico, ¿cierto? En ti me gloriaré, Isaías, ¿cierto? No lo hace con los gentiles esto, porque Dios se quería manifestar a Israel. A ti te conocí entre los pobres, por tanto a ti te daré juicios, o te castigaré. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Serpiente ardiente sobre la bandera. O sea, para dejar claro, ¿no? Si había un estandarte, ¿cierto? Y aquí había una bandera, sobre la bandera quedó este bicharraco, ¿cierto? Sobre la bandera. Ahora, acuérdense que Dios había dado una, el pueblo de cada tribu tenía una bandera, pero esta en particular era una bandera que era para todos. Porque no fue la bandera de Judá, no fue una bandera que Dios levantó, un asta. Estoy diciendo aquí que esta serpiente estaba sobre una bandera, o sea, estaba igual que una bandera en un asta, ¿cierto? Levantada. Dando a entender dos cosas. Primero, la bandera general, o sea, el animalito este que mordía andaba generalmente en el piso, ¿cierto? La serpiente, pero en el piso que la pusiera en alto. Y dice, y dice el verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué característica tiene algo que levantado en un palo? Que usted lo puede ver desde lejos. Está visible para todos, ¿cierto? El concepto de bandera esta. Y además que los reúne a todos en respecto de un solo punto de atención, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál era el punto de atención? Que el que mirara la bandera vivía. La pregunta es, ¿mirar la serpiente o la bandera? Vivirá. No, entiendo que es la serpiente. Pero lo que me llama la atención a mí es que está sobre la misma bandera, ¿cierto? Ellos tenían que mirar más arriba de la bandera, tenían que mirar a la serpiente. Mirar a la serpiente de metal. Claro, y dice, y Moisés hizo una serpiente de metal y pusola sobre la bandera. Y fue cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de metal y vivía. O sea, era una mira y vivirá.
Entonces el pueblo podía dirigir su vista, ¿cierto?, desde lejos a él. Y lo puso sobre el asta de la bandera, sobre la bandera, como dice aquí en la versión. Vuelvo a leer, dice: y Moisés hizo una serpiente de metal y puso sobre la bandera. Repite sobre eso, porque Dios se lo pidió que lo pusiera sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba a la serpiente de metal, y vivía. ¿Cierto? Bueno, este texto lo tomó Jesús para decir en San Juan 3. San Juan 3 dice, el texto conocidísimo: y como Moisés levantó, dice, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, sea levantado. Dice el parecido, que todo aquel también Está. hay que mirar a la serpiente. Exactamente. Juan 8:28. Véalo acá. Juan 8, versículo 28 dice lo siguiente. Dice, díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. ¿Por qué yo voy a entender que Él es? Dice, y nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Dice el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque lo que a Él agrada, hago siempre. Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Y Jesús dijo a los que habían creído: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pues entonces está claro de que nosotros conocemos, ¿qué cosa? Entendemos y conocemos que Él es, ¿quién? El Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios, cuando lo vemos levantado. ¿Cómo entendió el Evangelio el eunuco? Cuando se le leyó de Isaías, como cordero, dice, a la muerte fue llevado, ¿cierto? Cuando leí esa parte, dice esto de él o de algún otro, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús es levantado, ¿cómo se visualizaba a Jesús, sabes? Como esta serpiente que iba a ser levantada, ¿no? Ese era el pensamiento que él tenía. Yo voy a ser levantado igual que esa serpiente en alto, alto en un palo. Igual como pusieron a esta serpiente en la bandera. Ese era el pensamiento de Cristo, ¿o no? ¿Usted cree que Jesús decía, cuando leí ese texto, decía, esto lo dice por mí? ¿O no? ¿Qué pensaba Jesús? Queda claro, y lo acaba de decir. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se ve que el Hijo del Hombre era estado. Pero lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es que podríamos decir que esto Jesús pensaba que le iba a ocurrir a él. O sea, pensaba de sí mismo, que él era esa serpiente que iban a levantar todo el pueblo. Y la serpiente es símbolo de pecado, ¿cierto? Serpientes, dice, usadas generalmente como símbolo de pecado. ¿Dónde, por ejemplo? Donde dice veneno de apia y eso no es lengua. Es venenoso, es mortal. Eso es lo que somos los seres humanos en cuanto a nuestra naturaleza y a nuestra conducta. Y Jesús fue crucificado entre criminales, ¿cierto? Fue crucificado entre criminales. Y acuérdense que él mismo decía, lo que tiene la Escritura dicho que se va a contar por los inicuos también tiene cumplimiento. Y fue contado, dice, con los inicuos, con los pecadores.
donde Jesús fue tratado como un pecador. Y la imagen más clara es de que lo levantaron en un palo de aflicción, para que todos lo vieran, para vergüenza suya y de todos, ¿cierto? Pero Dios, ese palo de aflicción y de vergüenza, ese madero de tormento, como le gusta decir a usted, dijo, que no me interesa si lo crucificaron con un palo atravesador, eso no. Aunque usted esté claro, stauto significa cruz, ¿sí? Pero ¿para qué discutir con eso? El importante es que cuando levantaron a Jesús en alto, Él murió por nuestros pecados. Amén. ¿Qué tiene más importancia? Si estaba así, o los brazos arriba. Desde que fue muerto, en alto, fue levantado en alto por nuestros pecados. Como la serpiente en el desierto. ¿Cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, yo miro a esa serpiente con ojos de fe y digo, Él es el Cristo, está muriendo por los pecados. Y entiendo eso, al verlo, no muero. Tengo vida eterna. Y la verdad esta verdad me hace libre. ¿Libre de qué? De mis pecados. ¿Cierto? El Señor limpia mis pecados y me pone en paz con Él. A esto es lo que llama Pablo ser justificado por la fe. Por la fe, ¿no?, de la justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios en Cristo? La muerte del Señor Jesucristo por mis pecados, ¿cierto? Esa justicia es la que me atribuye. Dios toma mis pecados y los deshace en la luz de Cristo. Entonces, yo aquí, como Jesús está en alto, ¿cierto?, como expectativa nuestra, entiendo que a eso se refiere Isaías cuando dice que será levantado como perdón de los pueblos. ¿Cierto? Vamos a Isaías. Isaías 11. Y los 12 también. ¿Ya? Jesús, la característica del perdón es que todos se reúnen en torno de la bandera, todos se juntan en torno a él. Y no solo físico, sino que espiritualmente. Nosotros tenemos claro de que el que mira a esta serpiente que está colgada, vive. ¿Qué predicamos hasta ahora? Lo mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso para nosotros es una buena noticia. Y es la buena noticia que mandó el Señor Jesús a predicar, la que predicaba Pablo. Entonces, Él nos ha reunido, ¿cierto?, de esta forma, en torno a esta bandera. Lo dice el texto, el 11:10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de la gente y su holganza será gloriosa. ¿Ha sido buscado el Señor Jesús de los gentiles? Sí. El pueblo que no, los que no eran pueblo ahora eran pueblo, porque hace que el Señor dijo antes, tengo algunas ovejas que no son de esta redil, a las cuales es preciso llamar. ¿A quién escogió para esta labor? A Pablo. El Señor le predicó el Evangelio. Nos predicó el Evangelio a nosotros por medio de Pablo. Entonces, más adelante dice el versículo. ¿Qué hace y fíjese qué hace este pendón de los pueblos, ¿cierto? Así como acontecerá en aquel tiempo que Jehová tomará a poseer otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas del sur, y de Egipto, y de Partia, de Etiopía, de Persia, de Caldea, de Amat y de las islas del mar. Y levantará pendón a la gente, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los partidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra, y esos son los ángeles de Dios en el día que regresa. Pero ahora el Señor Jesús, que fue levantado en la cruz, es el pendón de los pueblos. Dios nos congrega en torno a Él, ¿cierto? Y también nos congregará cuando lo veamos, cuando Él regrese. Así que se cumple que nuestro Señor Jesucristo ya le sea levantado en la cruz, ¿cierto? O viniendo a las nubes del cielo, es esta bandera que Dios nos ha dejado en alto, ¿cierto? De hecho, el Señor Jesucristo fue muerto en alto. Y lo vieron, ¿cierto? Crucificado.
No fue hecho en un rincón, fue hecho en un lugar público, para que haya constancia de eso, no solamente en la conciencia de lo que lo hicieron, sino en nosotros. Y también nuestro Señor Jesús cuando venga, vendrá para que todo ojo le vea. ¿Cierto? Así que nuestro Señor Jesús es esta bandera levantada. ¿Cierto? Esta palabra juntará. Hay una que se llama cohesión. O sea, Cristo cuando se levanta, entonces como que todos comprendemos y nos unimos en una idea. Claro, nosotros hemos sido reunidos en torno a Cristo Jesús. Claro. ¿Se acuerdan que Pablo, en qué parte dice eso? Nos junta, nos congrega también, puede decir. ¿Cierto? Nos congrega en un solo sentido. Y ahora, si vamos a... Déjenme ver. Permítanme buscar aquí. Aquí dice en Efesios 2, del 14 al verso 16. Efesios 2, del 14 al 16. Dice así. Mas ahora, voy a leer desde el 13 en realidad, muy bueno el 13 también. Dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, porque de ambos hizo uno. ¿Qué cosa uno? Un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia de separación? La ley de Moisés, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿En dónde mató Dios las enemistades? Las clavó en la cruz con el cuerpo de Cristo. Entonces este es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la serpiente levantada en alto, ¿cierto? Que el que la vive, que la mira con fe, creyendo que es el Cristo, ¿cierto? Enviado de Dios, muriendo por los pecados, vive. Y vive de tal forma de que incluso no olvida desatarse de las enfermedades humanas, sino que vive para siempre. Como prometió el Señor Jesús, que el que cree en Él tenía vida eterna y le resucitaría en el día postrero. Y ya sabemos entonces que Dios nos ha congregado, porque hemos buscado por causa de la fe que Dios ha puesto en los corazones a esta bandera que Dios ha puesto en nosotros, a este que fue levantado en alto con madero de tormento, como le gusta decir a los testigos de Jehová. Muy bonito nombre. Pero eran dos maderos cruzados, no uno solo. ¿Sí? Así que queda claro que el Señor Jesucristo además fue puesto a vergüenza, porque el mismo registro que hace Pablo en el libro de los Gálatas para referirse a Jesucristo, él dice que el Señor Jesús mató. ¿Qué hizo Jesús? ¿En qué sentido mató las enemistades? Dice que el Señor Jesús quitó la maldición al morir como maldito con nosotros está Dios. Porque la ley está escrito que el maldito de Dios es el colgado, y cualquiera que no cumplía la ley era maldito como maldición de muerte. Pero Cristo redimió al mundo con su muerte de esta maldición, al morir por todos nuestros pecados. La ley no puede condenar al que Dios no inculpa. Y Dios no inculpa porque todas las enemistades con Dios las cargó el Señor Jesucristo. Así que Dios no le hace juicio a usted, porque ya el juicio se lo hizo a otro. Y según todas las leyes del mundo, una persona puede ser procesada dos veces por el mismo delito. ¿Y cómo lo hizo de forma definitiva? Él murió. No solo resulta justicia, Señor, en cuanto a actos para salvarlo a usted, sino que pagó con la muerte, con la pena capital. Él murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Y este mensaje nos llegó a nosotros, así que el perdón ha sido levantado a la bandera. Y fíjense que Pablo decía, yo no me he propuesto más saber a vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Bueno, ¿qué Cristo es el que predicaba Pablo? El que había muerto por los pecados del mundo, el que fue levantado en una cruz, ¿cierto?, para morir por tus pecados. Que el que lo mira con fe, vive. ¿Por qué? Porque les imputaba justicia, les imputaba el perdón de los pecados. Él entonces es la serpiente de bronce. Y Jesús se lo atribuyó para sí. ¿Cierto? Se lo atribuyó para sí. Se cumplen todas las cosas ahí. Fue crucificado a manera de pecador por nosotros. Como un inicuo contado. Fue contado por los inicuos. Lo dice el mismo Señor Jesús. Eso Jesús lo sabía antes de ser crucificado. Sabía que sería contado entre los inicuos. Por lo tanto, él sabía que lo que Isaías decía de él, si tomó esa parte de Isaías para decir lo que sería contado con los inicuos tiene cumplimiento, sin duda Jesús conocía la profecía. Entonces, cuando Jesús caminaba hacia el día de Pascua, ¿cierto?, antes del aposento alto, él sabía también que toda la entrada anterior que había tenido a Jerusalén, montado en un pollino, era el cumplimiento de la profecía, que el rey venía a ti. Pero aquí íbamos a ver con el rey, que decía, Jesús lo había dicho en otra oportunidad en el templo, la piedra que desecharon los edificadores, sabía que él sería desechado, sabía que lo iban a crucificar desechándole. Pero el desechamiento del mundo significó la aceptación de Dios para nosotros, porque ellos lo crucificaron por blasfemo, pero Dios lo estaba entregando por nuestros pecados. Y si hubiera blasfemado, Dios no lo habría levantado, pero Dios le levantó. ¿Qué dijo Jesucristo respecto de sí mismo? Dijo esto: ¿de quién es el Cristo Hijo? Y todos respondieron y cayeron redondito, de David. La respuesta más fácil, ¿cierto? Y es verdad, la Escritura dice, se recaba hasta por Isaías. Pero ¿y cómo en el Salmo le llama Señor? David. Jesús hizo esa declaración fuerte, o sea, está diciendo que era antes que David. Y Dios lo resucitó. ¿Qué significa por lo tanto? Que lo que él habló fue verdad. Primeramente. Por lo tanto, esa escritura tiene sola esa interpretación. Porque al que declaró eso, al que le acusaron de blasfemo, de brujo, de endemoniado, de samaritano, Dios lo resucitó. Dios no resucitaba al injusto y lo sienta a su diestra. Dice la Biblia que resucitó y lo sentó Dios a su diestra, esperando lo correcto, que sus enemigos sean puestos por detrás. Por lo tanto, en esta palabra de fe no hay vuelta atrás. Todas las palabras de Cristo han sido confirmadas con su muerte y con su resurrección. Él es quien nos ha congregado, el sentir que tenemos respecto a Él. ¿Qué pensamos de Jesucristo? Decíamos el domingo anterior. ¿Cuál es la esencia de nuestra fe? Creer que Él es el Cristo, el ungido de Dios. No un rey más de Judá, sino el que va a reinar para siempre. Como dijo Jesús, veréis, ¿qué dice? Al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ese Hijo de Hombre, a quien Dios corrobora para sí mismo, como lo dice el Salmo, ¿cierto? Lo corrobora para ser rey para siempre. Recuerden que el libro de Hebreos dice dos cosas. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué también dice? No se arrepentirá. ¿Cierto? Y también ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te dije antes de Abraham. Por lo tanto es evidente que si le levantó por hijo. Todo cuanto Jesús dijo, no debiéramos dudarlo en nada. Porque Dios lo ha confirmado con la muerte de Él y su resurrección. Así que como estandarte levantado, consolidado, como esencia de nuestra fe en Jesús, que declara que por su muerte nuestros pecados han sido pagados, y con su resurrección que tenemos aceptación delante del Señor, ¿cierto? Hemos sido aceptados en el amado. ¿Por qué? Porque si Él fue aceptado, ¿por qué hemos sido aceptados en el amado? A ver, ¿cómo entendemos ese texto? Miren que nosotros estamos colgando de Jesucristo, Él es el clavo, Él la pared. Si ese clavo se cae, ¿qué pasa con nosotros?
Y Dios lo aceptó y lo sentó a su diestra. ¿Qué pasa con nosotros entonces si hemos esperado de él? ¿Seremos avergonzados? Para nada. Estamos sentados con él, dice. Y cosa increíble que uno que no vale nada, ¿cierto? Dios nos tenga en esa consideración por haber confiado en su Hijo. Y el confiar en su Hijo no es ningún mérito. Dios ha abierto los ojitos nuestros, para que podamos ver que aquí nos conviene poner la inversión. ¿Sabes? Inversionistas a largo plazo. Todos nosotros. Arcano. Porque se satisface nuestro corazón en la promesa de vida eterna que Él ha dado, tal como Jesús. Así que, mis hermanos, Jehová, Dios, es el que ha querido, nuestro Dios, levantar al Señor Jesucristo como esperanza, como bandera de lucha nuestra. Y nos ha pedido que Pedro guarda tu espada. ¿Cierto? El que a hierro mata, a hierro muere. Nosotros no debemos levantar la espada para poder que el reino de Dios. No nos mandó jamás eso, sino que nosotros lo que tenemos que hacer para que su reino, para estar de parte de su reino, es predicar el Evangelio. A toda nación, terrible muy pueblo, la que nos permita Dios llegar. Y cuando este Evangelio llega a todas las personas que Dios tiene determinado que escuchen, ¿cierto?, vendrá el fin. Porque el oír es un don de Dios. Así que llegará un día en que el último justo nazca en este mundo, que Dios tiene predestinado, es escuchar la verdad y vendrá el fin, como dice la Escritura. Así que nosotros, como señal del fin, tenemos esta predicación de buena nueva. Esta es la condenación. El que le cree, no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. ¿Y sabemos por qué? Porque no creía el testimonio que Dios ha dado a su Hijo y lo tiene a Dios por mentiroso. Y no hay cosa peor que tener a Dios por mentiroso. ¿Cómo Dios va a contar la justicia a alguien que no cree en Él? ¿Cómo va a ser esa fe cierta si no confía en Él? Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de poder hoy día hablar acerca de esta serpiente, ¿cierto?, de bronce que Dios levantó. Finalmente esta serpiente tuvo un triste final, ¿cierto? Se convirtió en un ídolo para los hebreos. La adoraban y le quemaban perfume. Cosa de honor. Degustar la llamaban, cosa de bronce. Pero sin duda Jesús rescató de él la enseñanza que tenía, de que hablaba de alguien que iba a venir a salvarlo, al cual el que mirara eso viviera. Y fíjense, se ha cumplido eso. Dice, ciertamente Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros dolores, mas Él fue molido por nuestros pecados. Con su conocimiento justificará y siervos justos muchos, y Él llevará las iniquidades de ellos. Entonces, sin duda, el que mira a este Jesús, ¿cierto?, crucificado ante inicuo, a la manera de una serpiente, de un ser despreciable, de un pecador, de lo cual somos nosotros, que mira a Él con fe, creyendo que muere por los pecados, que ha venido de Dios a hacer esto, vive. Por eso dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea, ¿qué cosa? Que Jesús es esa serpiente levantada en la cruz, por los pecados. No se pierda. Dios le bendiga. Amén.